corazón hoy es hablar de las ofensas, no nos permite quebrantarnos. Y yo traje este tema a cotación porque he visto mucha dureza en los corazones de nosotros, corazones de los cristianos especialmente. Veo dureza, veo indiferencia, veo quizás que por estar en un tiempo, en una etapa congelada en cuanto a ciertas oraciones no contestadas por Dios, como que nuestro corazón se endurece. Entonces, yo traje este tema, las ofensas no nos permite quebrantarnos. Y la pastora habló unas semanas atrás de las ofensas, lo mezcló ahí en un tema, pero este vamos a hablarlo dirigido a otra manera. Las ofensas no nos permite quebrantarnos. Y vamos a ir a Proverbios. Proverbios es el libro práctico en el Antiguo Testamento y nos dice esto, dice, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Acá es algo interesante lo que dice Salomón, dice el hermano ofendido, no mire a nadie, ¿verdad? Porque a lo mejor hay alguien que está ofendido con alguien, es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Ahora quiero iniciar con una escala que nos muestra cuando una persona no puede superar las ofensas. Esta es una escala muy delicada que nos puede llevar a nosotros a un manicomio o nos puede llevar a quitarnos la vida. Esta es la escala que usted, si la quiere apuntar, es muy importante porque una ofensa nos lleva a nosotros. Recuerde que un espíritu no trabaja solo y va acompañados por otros. Cuando nosotros no podemos superar una ofensa a través del último punto de este mensaje que vamos a dar, por supuesto empiezan otros 7 a querer entrar o más dentro de nosotros y a lastimarnos. Si la ofensa no ha sido, digamos, sanada, viene el resentimiento, viene la falta de perdón, viene la raíz de amargura, después viene el odio, la muerte espiritual, porque muerte espiritual es separación con Dios, ya no creemos más en Dios, ya nos olvidamos de Dios, nos vamos al mundo, como sea, y por lo general viene la muerte física. Hay muchas personas que se mueren por no poder sobrepasar una ofensa. O sea, que inicia con una ofensa y si no hay sanidad finaliza con una muerte física. Ahora, ¿cuántos de nosotros de alguna u otra manera hemos ofendido o nos han ofendido? Pero eso ocurre muy a diario, en el hogar, en el matrimonio, relación padres e hijos. Las ofensas cada vez pueden ser más fuertes porque se pierde el respeto. Y cuando se pierde el respeto tomamos la autoridad nosotros de dañar a las otras personas o que otras personas nos dañen a nosotros. La palabra ofensa viene del griego paraptoma. Y esa palabra paraptoma significa literalmente error, transgresión, delito. O sea, uno ofende a otra persona muchas veces por error y comete un delito. Ofensa en castellano es una acción o palabras que se usa para ofender a otra persona. Puede ser a través de un gesto, puede ser a través de palabras. En Mateo 18:6 dice ahí la palabra, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Fíjese que esto es importantísimo, porque es necesario que vengan tropiezos o pruebas. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Acá es el ayes en la Biblia, cuando Dios dice, ay, es serio. Ay del hombre por el que viene el tropiezo, ay del hombre por el que comete una ofensa o ofende a alguien, ay del hombre. Y eso está hablando en la iglesia, porque en la iglesia nos ofendemos muchos, a veces. No en esta, porque esta es una iglesia perfecta, la única perfecta en el mundo es Majestad. Pero hay otras iglesias que sus miembros no son tan perfectos como nosotros, ¿verdad? Y el orgullo, la gloria es para Dios, pero se ofenden. Tropiezo en griego, la palabra ahí que dice tropiezo es escandalizo. Quiere decir que hacer caer a alguien. Eso significa.
Cuando yo hago caer a alguien a través de algunas palabras o malas palabras o palabras ofensivas, eso es lo que está diciendo la palabra con escandalizo, hacer caer, ofender a alguien. Ay de aquel hombre por el quien viene el tropiezo. Y ahí significa pobre de fe, pobre de, o sea, pobre de esa persona. Pobre de esa persona, lo que le va a pasar. Y acá viene Dios que se va a encargar de esa persona. Pobre de esa persona que hace caer a otros. En cualquier área de nuestra vida, pobre de esa persona que hace caer a otro. Y efectivamente es una advertencia y es una forma de expresar un dolor, obviamente, pero viene del hebreo, ya que se utilizaba esa expresión muy seguro o muy seguido en forma de advertencia y de lástima. O sea que cuidado con aquel hombre o esa mujer por el cual viene el tropiezo. Cada vez que nosotros hablamos tenemos que tener cuidado con lo que decimos o la forma con la que decimos las cosas, porque podemos hacer caer a los demás. Mejor le fuera atarse una piedra en el cuello, demolirlo y arrojarse al fondo del mar. Quiere decir que Dios quiere mejor que te mueras, que te ahogues antes que ofendas a alguien. Es tremendo, ¿eh? Acá en Estados Unidos me gusta esta nación porque es una nación que trabaja mucho con el libre albedrío, pero también trabaja mucho con el respeto a las personas. El respeto a las personas. Quizás ellos te quisieran decir de todo, pero no te dicen de todo. Siempre van a usar unas palabras que no te lastimen tanto. No es solo por el caso legal, sino porque es un país bien educado. Se han educado, vienen muchos años con esa educación y con ese respeto. Y nosotros no, nosotros los hispanos estamos acostumbrados a vivir en hogares donde vivimos en hogares violentos, donde nuestro padre, nuestra madre se pegaban, donde nos peleábamos entre hermanos, donde nos arrojábamos lo que teníamos en la mano y nos ofendíamos mucho. Entonces las ofensas vienen a probar nuestro nivel espiritual. Porque cuando entramos en el nivel espiritual, ahí entramos nosotros a ver las personas que usan esas palabras o que no usan esas palabras para ofender. Y en Lucas dice, al que te hiere en una mejilla, preséntale la otra. Esta es la parte más difícil. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento era ojo por ojo, diente por diente. Si alguien te lastimaba por un lado, tú le pegabas por el otro. Era la venganza en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento dice, el que te hiere en una mejilla, ponle la otra. Y al que te quite la capa, puede ser la capa, puede ser $10, el que te quite algo, no sé, no quiero usar la palabra robar, pero quizás podría entrar eso, ni aun la túnica le niegues. ¿Verdad que esto es difícil? Y decimos ser cristianos, pero es difícil esto. Notemos que bajo la ley se imponía el ojo por ojo. Jesús le enseñó a sus discípulos a poner la otra mejilla cuando alguien te ofende. Jesús cuando fue a la cruz, en Isaías tenemos todo el relato, pero una de las características de Jesús cuando fue a la cruz es que Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Pero ¿cuántos de nosotros nos gusta quedarnos callados? Es muy difícil cuando nos ofenden. Claro, siempre hay alguien. Para pelear se necesita dos. ¿Cuántos saben eso? El hombre, si está solo y está soltero, no se pelea con nadie, a menos con él mismo. Se ve en el espejo, qué feo que soy, y se peleó. O la mujer sola se puede pelear con ella en los cambios hormonales. Pero cuando hay dos hermanas, el esposo o la esposa, ahí viene la pelea. Se necesita dos. Cuando una persona se ofende, entonces ¿qué pasa? Muestra señal de inmadurez. Cuando una persona se ofende, muestra señal de inmadurez. Y recuerden siempre lo que dijimos al principio, lo que dice Proverbio, ¿verdad? El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Está mostrando inmadurez, pero se ofende, se cierra, se bloquea su mente, se enoja, se enfurece. ¡Wow! Es tremendo eso. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. O sea que está hablando de un castillo, nadie puede entrar, son cerrojos. Qué tremenda que son las ofensas, ¿no? Cuando nos enojamos. El apóstol Pablo dice algo importante, porque el apóstol Pablo fue una persona
Yo no lo veo en la Biblia. Jesús se enojó. Jesús se enojó con los cambistas y sabemos la historia de Jesús. Pero el apóstol Pablo, en las 13 epístolas, 14 con Hebreos, que ha escrito, vemos que él usa palabras sanas, aplicadas al contexto en ese momento de la situación que estaba pasando, pero yo no veo al apóstol Pablo como una persona agresiva. Pedro sí era agresivo. Pedro era de un carácter agresivo, pero el apóstol Pablo parecía que no. Y entonces cuando él conoce a Cristo, quizás antes de conocer a Cristo sí, porque él mataba a los cristianos y hacía todo eso, pero después de conocer a Jesús, el apóstol Pablo se identifica con Cristo y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Diga crucificado. Dígale que está al lado tuyo, ¿por qué no te crucificas de una vez? Dile que está ahí al lado. ¿Por qué no te crucificas de una vez? Porque si yo les preguntara a ustedes, ¿quién se ofende más, el hombre o la mujer? Obvio, las mujeres, porque las mujeres son emocionales. ¿Sí? El día que enseñé acá cómo tratar a las mujeres, verdad que todos nos reíamos y nos reíamos por un lado y por el otro lado teníamos miedo, porque ahora no sabemos cómo tratarlas. ¿Sí? Si las tratamos bien, le traemos rosas, igual lloran, dice la pastora. Y si no le traemos rosas en su cumpleaños o aniversario, se ofenden. Entonces, ¿quiénes son las que más se ofenden? Bueno, las mujeres. Pero algunos hombres también nos ofendemos. Nos ofendemos. Pero Pablo dice, ya no vivo yo. Mira lo que dice el apóstol. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hoy vamos a celebrar la cena, vamos a tener comunión hoy. El apóstol Pablo reconoce que él era el más grande de los pecadores, a pesar que Pablo significa pequeño. Él era el peor, él se reconoce el peor, era un asesino. Y a través de Jesús, él consiguió la paz, la vida eterna, el perdón de los pecados. Jesús lo redime con la sangre preciosa. Y él reconoce acá algo importante, el cual me amó y se entregó a mí mismo. Pablo se veía crucificado. Por eso él dice, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y una persona crucificada, escuche, ya no vive más en la carne. Una persona crucificada con Cristo ya no vive más en la carne. Te pueden pasar por encima, te va a doler, pero te vas a quedar tranquilo. Ahora, los que no estamos crucificados, todavía tenemos un indio adentro. Dígale que está al lado tuyo, mata ese indio, dile. Mátalo, porque tienes un indio adentro y a veces tienes un indio que, mamma mía, ¿qué indio tienes adentro? Ahora, Pablo se conecta con el sacrificio de Jesús. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Acá Pablo muestra un gran crecimiento espiritual. ¿Cuál es el crecimiento espiritual de Pablo? De aprender a callarse la boca. Antes él de enojarse o de ofender a alguien, él decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y él se ponía en el Gólgota, se ponía camino al Gólgota en la cruz. Así como su maestro murió sin abrir su boca, eso significa crucificado. Que cuando te ofenden, que cuando alguien te hace algo, que cuando inclusive te lastiman, uno no abre la boca. Hay muchas personas que han venido a la iglesia y quizás porque en ese día, en el pasado estoy hablando, yo hablé del diezmo, me acuerdo en mensajes, se ofendieron muchas personas. Me acuerdo tiempo atrás, mucha gente se ofendió en la iglesia de los pastores Pablo y Elena Precioso, se pide mucho dinero. Y si yo doy $1 se ofenden. Yo nunca dije que yo me ofendo, no sé si alguien lo habrá dicho, será su conciencia. Pero yo no me ofendo si alguien no da dinero, es problema suyo. Yo no me ofendo, yo no me molesto, usted se tiene que molestar. Pero yo me acuerdo que hay personas que se fueron de acá. ¿Saben por qué se van? Porque no dan. Por eso se van. Porque no pueden dar. Y algunos se ponen celosos y dicen, yo no puedo dar a la altura, no puedo dar a la altura que otros dan. ¿Y quién pide la altura? Nadie pide altura acá. Solamente pedimos obediencia en el diezmo, no pedimos altura. Pero a veces las personas se ofenden porque ven que otros dan y yo no puedo dar. ¿Cómo no puedes dar? Si ganaste $10, da $1. Dígale que está al lado tuyo, ¿cuántos dólares te robaste? No le diga nada, ¿verdad?
Entonces, cuando una persona se ofende, ¿qué muestra? Señal de inmadurez. Porque se olvidó de pensar, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vive mi carne, me aguanto lo que me dijo, lo soporto. Cuando alguien nos llama la atención por algo, no estamos haciendo bien la reacción instantánea, que es ofendernos y guardar rencor. Guardar rencor hacia quien nos ofendió se convierte en una carga difícil de soportar. Porque no solamente uno te ofende y tú guardas el rencor, sino que esa carga la llevas a veces por vida. A veces llevas esa carga por vida. Y conforme pasa el tiempo, se va a tornar una carga pesada. Recuerden que yo hablé en mensajes anteriores que cuando uno no pide perdón es como cargar un muerto en su espalda. Y va todo el tiempo con ese muerto en su espalda y cada vez el muerto hiede más o huele peor. Entonces, esto nos lleva al segundo escalón, que es el resentimiento. Lo que vimos en la escalera esa, no creo que vaya a tocar todos hoy, pero voy a tocar por lo menos los más importantes. El resentimiento toma forma. Ahora me ofendieron, ahora estoy resentido. Resentimiento es una palabra compuesta. Sentimiento es algo que uno siente cuando alguien te dice algo. Resentimiento, estoy el doblemente herido. Tú no me heriste 2 veces. Tengo resentimiento y eso es peor. En Génesis hay una historia muy linda. Y dice, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío. Porque si eres mi hijo Esaú o no. Por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué hizo el padre? Lo bendijo. ¡Wow! Esaú se enojó con su hermano, sabemos nosotros, se enojó con su hermano Jacob porque continuamente le robaba sus cosas y era el típico hermano que siempre hacía algo con el hermano, le robaban cosas para molestar a los demás. Y un día su hermano Jacob se disfrazó e hizo creer a su padre que era Esaú y le robó la bendición. Ahora Esaú se enojó. Mira a qué punto viene la ofensa o el resentimiento, que se enojó y tenía ganas de matarlo. No mira a nadie a su lado, ¿verdad? ¿Qué pasó? A veces, ¿usted tiene ganas de matar a alguien? ¿No? A nadie, ¿verdad? Ahora, por ello abandonó su casa y el pueblo. Dice la Biblia que vivió lejos de su familia con resentimiento. ¿Pues sabe cuántos resentimientos hay entre hermanos que se pelean? No dije ofensas, dije resentimiento, que es peor. Se casó con una mujer contraria a sus creencias en Dios, la cual le causó amargura a sus padres. Hasta un día Dios habló al corazón de Saúl y lo condujo a buscar a su hermano para pedirle perdón, para reconciliarse, dice la palabra. Sin embargo, ya habían transcurrido casi 40 años de dolor. 40 años estuvo dándole lugar a ese resentimiento. 40 años. Lo que el pueblo de Dios tardó de salir de Egipto, ¿verdad? 40 años para entrar a la tierra prometida. 40 años. Cuando uno deja seguir y viene la ofensa y viene el resentimiento, las ofensas pueden llegar a través de difamaciones. Hoy es típico. Yo no sé. Estamos en un país del libre albedrío y también sabemos que nosotros podemos hablar en los medios de comunicación, hay libertad de expresión, pero hay un canal que pasa, es un canal pago, que pasa, no sé cómo le llaman, si le llaman el diablo, no sé cómo le llaman, pero bueno, pasan todas las historias de Trump, del presidente, es una burla. Y yo digo,
del presidente de ahora. Y yo digo, ¿cómo puede ser que permitan ciertas cosas? Faltarle respeto, burlarse. Yo no estoy diciendo que sea bueno o mal presidente, a mí no me interesa, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo el media, cómo nosotros o los programas en televisión, cómo llegamos a difamar a la gente. Y no solamente en esos programas, usted lo ve a diario. ¿Por qué digo que las ofensas pueden llegar a través de difamaciones? Pablo pasó por ese tipo de ofensas. En 2 Corintios dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, mirá lo que dice Pablo, y al que vosotros perdonáis, yo también. ¡Oh, qué bárbaro! Este hombre es tremendo, tremendo este apóstol Pablo. Yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja. Miren, es tremendo esto. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo se enfrentó a una situación similar. Pese a sus desvelos por ayudar al prójimo, predicar la palabra de Dios, alguien en particular se empeñaba en tornarle la vida imposible. Siempre vas a tener a alguien que Satanás va a usar a tu lado para hacerte la vida imposible. No mires a nadie. La Biblia dice, a veces dice la que duerme contigo. ¿Sí? A veces dice, bueno, lo dice, literal. A mí me dicen, pastor, no dice eso. No, ¿cómo no dice eso? Dice eso. Ten cuidado con la que duerme contigo. Ya me dijo el hermano Gómez que duerme con un ojo abierto y uno cerrado. Ya me lo dijo ya. El apóstol Pablo fue difamado, se desconocía su autoridad, se le cuestionaba su ministerio porque se pensaba que era un enviado del diablo el apóstol Pablo, que predicaba un Cristo que no era real. Ahora, en la juventud, muchos de nosotros nos gusta tirar piedras en el río. Yo me acuerdo que es un juego de niños. Tirar piedra, cuando uno va al mar o va al río, le gusta tirar piedra. Toma piedra y la arroja, ¿verdad? Quizá usted lo hizo en la adolescencia, me imagino. Ahora, la piedra cayó, pero además el impacto, cuando usted tira la piedra, el impacto generó ondas a su alrededor. Tira una piedra en el mar y genera ondas. ¿Y qué hacen esas ondas? Cae la piedra, empiezan las ondas y las ondas se extienden. No es que ahí quedó, ¡pum!, se extienden. Es increíble, pero más grande es la piedra, más fuerte usted la arroja, más las ondas se extienden. Igual ocurre con una ofensa. Usted basta que tire una piedrita y esa ofensa se extiende. ¿Y sabe lo que pasa? Lo peor, que empieza la difamación. Por eso cuando usted lleva un comentario de tercera persona, tenga cuidado. Porque es como esa ofensa, esa piedrita que se fue arrojada en el mar y se extendió. O es como la bola de nieve que usted la arroja, se hace una pelotita chiquita cuando usted la arroja allá arriba y cuando llegó abajo es una pelota de nieve así grandota. Eso se llama difamar. Eso se llama exagerar la nota. Alcanza no solo a quien lo recibe, esas ondas, sino a quienes se encuentran a su alrededor. Hay un chiste, a usted le gustan los chistes, yo no sé si le gustan los chistes, pero había un hombre que tomaba mucho, le gustaba tomar mucho. Y fue al doctor a tratar de curarse. Y entonces el doctor, para curarlo de sus borracheras y de su forma de tomar,
toma un jarro, pone una lombriz ahí adentro, en un jarro de agua, y la lombriz nadaba, y el borrachito la miraba, tremendo. Había otro jarro ahí que tenía, de vidrio, y le puso vino. Saca la misma lombriz, lo pone en el vino, y la lombriz hace ¡pah! Y se murió por el alcohol. Y le dice el médico, le dice al borrachito, ¿viste lo que le pasa a los que toman vino? ¿Qué le pasa? Dice que ¿nosotros qué? Ahí está, ¿ves? Nosotros nunca vamos a tener gusanos, los borrachitos. ¿Sí? ¿Entendió? En vez de decir, qué bueno, ¿verdad? Porque voy a tomar agua en vez de vino, porque el vino me va a matar. El borrachito estaba borrachito, pero no era tonto. Nosotros los borrachitos nunca vamos a tener gusano. Me acuerdo en un seminario de matrimonio, yo dije, la esposa tiene que sujetarse a su esposo. Me acuerdo, como si fuera ahí. Estaba lleno ese día en el hotel. Y acá adelante estaba sentado. Cuando apenas dije eso, la esposa se levantó y se fue. ¡Rabiosa! ¿Cuántas están rabiosas hoy en día? Se ofendió. Porque así pasa. ¿Y por qué se ofendió? Porque en esa área todavía Dios no había obrado. Y uno muestra ¿qué? Muestra esa debilidad espiritual, falta de crecimiento. Y entonces uno opta por ofenderse, es más fácil ofenderse. El texto que estamos tratando habla de ciudad fuerte, cerrojos de alcázar. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. O sea que no hay peor cosa que convivir con un hermano ofendido. Yo no sé cómo hacen hoy los roommates, ¿verdad? A mí no me gusta vivir de esa manera, pero los jóvenes en la facultad hacen eso, son roommates, rentan un cuarto y viven dos. Yo no sé cómo hacen para vivir. O en una casa viven dos familias. En una casa viven tres familias. En una casa viven 10 personas y tienen un baño solo. ¿Cómo hacen? Es difícil, ¿verdad? Yo no estoy hablando de que son humildes. No, yo no quiero quitar la palabra humilde, orgullosos. No, estoy hablando de cómo hacen personas o familias a vivir 2 o 3 juntas, sin ofenderse. Si yo cuando voy al baño, es un baño solo, y entró uno antes que yo, digo, ¡qué olor! Ya me ofendí. Hay olores que matan, ¿verdad? ¿Y cómo hacen para vivir 10 personas en una casa? ¿Cómo hacen para vivir o dormir 2 hijos en una cama? Sin ofenderse. Qué triste, ¿no? Entonces dice la Biblia que no hay peor cosa que convivir con un hermano ofendido. Tenaz, la palabra tenaz es obstinado, testarudo, terco, porfiado. O sea que Salomón usa la figura de una ciudad fuerte, cerrojo de alcázar, ciudad que en todo tiempo estaba a la defensiva, preparada para dificultar la entrada del enemigo. Se cerraba, no entraba nadie. En una persona, las personas ofendidas cuando se ofenden, usted no les puede hablar, no entran. Bloquean su mente, endurecen el corazón. Por eso yo le puse al mensaje, si usted lo ve, las ofensas no nos permiten quebrantarnos, porque estamos tan ofendidos. ¿Sabe cuánto hace que yo no veo a cristianos llorar? Antes caían lágrimas de cada uno de nosotros. Ahora el corazón está duro. ¿Y sabe por qué? Porque alguien te lastimó. Alguien te lastimó. Y el corazón está duro. Y cuando está duro se hace indiferente a las cosas de Dios. Hoy tuvimos una alabanza hermosa. Preciosa.
Pero yo estoy seguro que algunos no la sintieron así. ¿Saben por qué no? ¿Por qué no tenemos mensajes en lengua? Porque cuando estamos en la alabanza y en la adoración, estoy pensando a quién le tengo que pagar mañana la deuda que debo. El mortgage, el carro. ¿Cómo voy a hacer para pagar? Estoy preocupado por otras cosas y afanados. Por eso no hay mensajes en lenguas. Si en la iglesia tenemos todos los dones, ¿por qué no lo usamos? ¿Qué pasa? Que está retenido. Porque hay dureza en nuestros corazones. Alguien nos ofendió. Alguien te ofendió. ¿Y sabes una cosa? La peor cosa de esto es que estás esperando que esa persona que te ofendió venga y te pida perdón. Y no es así. No trabaja de esa manera. Es al revés las cosas. En los matrimonios, las camas ahora, las más grandes son las ¿cuál? California King. ¿Sí? Cuando uno se acuesta mirando hacia el norte, el otro hacia el sur, parece tan distante. Yo digo a mi esposa, qué lejos que estás. Y cuando uno se ofende en el matrimonio, por lo general uno se da vuelta para un lado y el otro para el otro. Y es tan distante que el diablo duerme en el medio. Porque al diablo le gusta que los maridos, los esposos, el matrimonio, se enojen. Ah, él se ríe ahí, ja, 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 ahí está él, el chamuco. ¿Y a quién le habla primero el Espíritu Santo? Al hombre salvador. Y el hombre la ve tan distante a la esposa y dice, soy yo el que me tengo que rebajar. Y empieza a dar vueltas. ¿Cuántas vueltas tiene que dar para alcanzarla? Y le pone la mano en los hombros y cuando le pone, ella hace... Y le pone la mano y ella hace... Y ¡pum! ¡Ah! ¿Qué pasó? A usted le pasa lo mismo. Y entonces el hombre dice, I'm sorry, honey. Ah, y ella dice, ay, lo agarré. Por eso Salomón usa la expresión alcázar, fortaleza. Y me gusta la versión de la Biblia al día. Es una parafrasis que dice, es más difícil recobrar la amistad de un hermano ofendido que tomar una ciudad fortificada. Su ira te rechaza como barrotes de hierro, dice esta versión. Qué bárbaro, su ira te rechaza como barrotes de hierro. O sea que la vida puede ser fácil, pero nosotros mismos la complicamos. ¿Usted se ha puesto a pensar cuando usted se ofende y se enoja, si el Señor se lo lleva a usted en ese momento? O si la otra persona se fue y usted no tuvo tiempo de acercarse y pedirle perdón. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. ¿Cuál es el consejo divino de la palabra? ¿Qué te dice el Señor? No discutas por motivos insignificantes. No pierdas amistades valiosas por decir palabras agresivas en un momento de rabia. Controla tu mente, tu corazón y tu lengua y serás más feliz. Amén. Tú puedes destruir la amistad de toda una vida en un instante. Recuperarla será difícil. Entonces voy terminando. Las ofensas entonces no nos permiten quebrantarnos. ¿Sabe que yo siento que a veces agarramos la bandera? Porque yo lo mencioné, ¿por qué no agarramos la bandera? Y como que los hermanos se sienten con esa responsabilidad de escuchar la voz del pastor, pero que no hay un deseo sincero. Porque las ofensas duelen. Duelen las heridas. Duelen esas ofensas. Los maltratos. Y hoy en día la palabra parece que no quebranta a nadie. Antes
Yo me acuerdo, hace 26, casi 27 años que estamos aquí, he visto el altar muchas veces lleno, no para aceptar a Cristo, solamente para llorar delante de la presencia de Dios. Por lo general las mujeres lloran, son Marías Magdalenas, algunas lloran más que otras, pero los hombres no los veo llorar. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no lloran los hombres? Porque hay dureza. Yo no se vea como antes pasar al altar y quebrantarse, porque la palabra de Dios me habló. Y dice la Biblia que la palabra no regresa vacía, ¿verdad? Pero ya no hay lágrimas en los ojos, al contrario, pastor, usted, a mí me dicen muchos, usted predicó esto del púlpito hoy porque sabía mi problema. Ay, a esas personas que piensan así, la verdad que me gustaría agarrarlas como a gallinas y estrangularlas. ¿Se imagina que yo preparo un mensaje porque yo sé su problema? Gracias que es el mío. Alguien me dijo una vez, yo le dije, pastor, que me iba a divorciar y usted predicó sobre el divorcio. Vino un pastor, un profeta, tiempo atrás, y vino conmigo a la oficina antes de venir a predicar, se sentó conmigo. Me dice, pastor, ¿qué desea que yo predique? Y le digo, bueno, lo que Dios te dé. Me dice, eso me gustó. Digo, ¿por qué? Porque a veces voy a iglesias y el pastor me dice, predica del diezmo, predica que hay hermanos ofendidos, predica del divorcio, predica... ¿Y sabe qué? Cuando me dicen así, no es el Espíritu Santo, es el pastor que me lo dijo. Y yo lo miré al hermano y me pareció un poco de orgullo, del orgullo santo, como decimos nosotros, espiritual, como que el hermano dice, voy a hablar lo que Dios me dijo que hablara. Pero está bien. Pero a veces pasa que el pastor dice cosas y le pega a alguien. Bueno, agáchese y deje que le pegue al de atrás. Los discípulos le dijeron a Jesús, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? ¿Quién se ofende entonces? Los fariseos. Un cristiano no se ofende. Un cristiano dice, eso que dijo el pastor era para mí hoy. El Señor lo usó y Dios me habló. Pero un fariseo se ofende. Y los fariseos eran los que conocían la Escritura, los más religiosos de aquel tiempo, pero eran los que más se ofendían. Jesús les llamó generación de víboras, sepulcros blanqueados, y Jesús le responde a sus discípulos, pero respondiendo él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre, escuche para los que se ofenden, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejarlos son ciegos, guía de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. ¿Lo está viendo usted allá en la pantalla? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Hay muchos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Los que se ofenden no lo son. Los que nos ofendemos no lo somos. Eso es lo que dice la palabra. Lo que no es de Dios no prosperará, dice la palabra. Y muchas veces nos preguntamos con la pastora, ¿por qué muchos de los que asisten a las iglesias son indiferentes a la palabra? A veces hablamos ella y yo, cuando estamos en las camas, así uno en el norte y otro en el sur, nos damos vuelta y hablamos. Dime, mi amor, ¿por qué algunos son tan indiferentes? Y yo le digo, acércate un poquito. Acércate más y más y más, un poquito más. Y ella va corriendo y viene y me abraza. Y me dice, te perdono y tú perdóname a mí. Y nos damos un beso y lo demás es prohibido para menores de 18 años. ¿Y usted quiere que le cuente todo?
toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. No todo el que me dice Señor, dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Mira al que está al lado suyo y dígale, ¿tú entras? Porque si te ofendes, no entras. Así dice. Y Jesús amplía la respuesta y dice, dejarlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. La pregunta que a veces me hago, ¿estaré pastoreando una iglesia de ciegos? Espero que no. Si Dios lo puso a trabajar y servir en el ministerio Majestad, después de una ofensa se le van a parar los pelos, pero si Dios lo trajo a pedir perdón, usted va a seguir sirviendo. Algo que me dijeron en la facultad, pastor, si tú quieres probar a tus líderes, hazlos enojar primero. Hazlos enojar, de alguna manera hazlos enojar, dile algo. Dije, esto me gusta. Si se ofenden, no son líderes. ¿Sabía eso usted? Los que se van ofendidos de un ministerio, de acuerdo a la palabra, no pertenecen a ese ministerio. 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis que la unción del Santo, los que no se ofenden. Los que vienen a escuchar la palabra y dicen, esta palabra me pegó a mí. Me pegó a mí, porque no a todos le pega. Me pegó a mí. La unción del Santo, los que tienen esa unción permanecen en el lugar que Dios los puso. Y no se ofenden por nada. Y si se ofenden, van a la cruz, como vamos a ir hoy. Y le dicen, Señor, me ofendió, me lastimó. Trata tú con él. Esa unción que dice la palabra en Juan, 1 Juan, es jurisma en el griego. Y equivale a un otorgamiento especial del Espíritu Santo cuando una persona lo busca. Algo especial. Juan le dice a los hermanos que son miembros de la iglesia, unción. La recibieron todos los miembros de la iglesia. Los que son miembros, no asistentes. Escuche lo que digo, porque lo dice Juan. La unción que vosotros recibiste es para los miembros. No los que asisten de vez en cuando porque vienen a ver una función de circo y ver al mono cómo actúa. Esos son asistentes. Juan le está hablando a los miembros. Porque los miembros, ¿qué hacen los miembros? Diezman, no faltan a los servicios, se sujetan a sus pastores. Yo doy gracias a Dios por hermanas que mandan su diezmo por carta. Yo digo, Señor, qué lindo. No por lo que contiene el cheque, sino por las palabras que dicen esas cartas. Uno los extraña en la iglesia y las personas sienten pesar por no venir. Esta es mi casa, dicen. No pude llegar por X razón, pero ahí está mi diezmo. Y llega por carta. La unción que dice Juan la recibieron todos los miembros de la iglesia. Esto es risueño, pero me causó gracia en Argentina. En un restaurante había un mozo que era tan narigón. ¿Sabe lo que es la palabra narigón? Nariz larga. Que para servir tenía que inclinarse para atrás por su nariz larga. ¿Se lo imaginan? Hágase el picture. Si no le pegaba con la nariz a los clientes. ¿Y saben cómo lo llamaban? Narigón. Él no se ofendía, al contrario, él sabía que era narigón.
y él para no pegarle a los clientes y lastimarlos a ellos, aunque lo llamaban narigón, él se inclinaba así y servía. Dígale narigón al que está al lado, le pega una trompada, a ver. Quiero terminar con esto porque a veces me llegan comentarios a mí, me dice, pastor, usted predica largo. ¿Sabe que si uno predica largo se ofende la gente? Si uno predica corto, la gente se ofende también. Si predico en contra de las mujeres, el pastor es un machista. Si uso corbata, el pastor es anticuado. Si no uso corbata, el pastor se quiere hacer el joven. Si abrazo a los hombres, el pastor es homosexual. Si abrazo a las mujeres, el pastor es mujeriego. Si hablo de Jezabel, el pastor es machista. Siempre me dicen de todo a mí. Pero yo le digo a usted que yo lo amo. Aunque tenga que caminar así. Y termino, porque no voy a llegar al final. No puedo llegar. Esas ofensas endurecen nuestro corazón y no nos permite perdonar. ¿Qué dice Efesios? Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Esa raíz de amargura, esa ofensa, resentimiento, y viene falta de perdón. Quiero terminar aquí. Porque la falta de perdón se convierte en una raíz de amargura. La persona que ofendiste y tiene raíz de amargura, está todo el tiempo diciéndote lo mismo. Porque no te ha perdonado. Y cuando uno perdona, desata. Deja ir o soltar a alguien que los tenemos ahí amarrados. Yo lo expliqué eso en el mensaje pasado y lo dije antes también. Personas que han pasado toda su vida con el dolor dentro de su corazón y no son capaces de decir, ¿sabes qué? Te perdono. Hermanos que están enojados, hermanos en la carne que están enojados, esposos que están enojados, hijos con los padres.